Muy buenas noches, mi querido amigo. Hoy traigo también otra explicación sobre quién es el anticristo que habla la Biblia. Que hoy la religión evangélica la está distorsionando mucho. Algunos evangélicos le han metido en la cabeza que el anticristo es uno solo, que es el Papa o es el presidente Macron allá en Francia, ¿no? La gran mentira que le han metido en la cabeza y cómo le han lavado el cerebro. El término de anticristo, mi querido amigo, viene de una palabra griega que significa contra Cristo o en lugar de Cristo. No se trata apenas de un solo individuo o de una sola entidad, pues la Biblia dice que hay muchos anticristos. La Biblia dice que hay muchos anticristos y que hubieron muchos anticristos allá en el pasado, en la antigua Israel. Primera Juan 2:18, el apóstol Juan le dice a los judíos así: hijito, ya es el último tiempo y tal como oíste que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hace 2000 años Juan le estaba diciendo eso allá a los judíos. Así, mi amigo, que el anticristo se refiere a cualquier persona que no haya nacido de Dios o que no haya aceptado a Yahshua como el Hijo de Dios. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 22, el apóstol Juan también le vuelve a decir a los judíos: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Se oponen a Cristo, el ungido de Dios, los anticristos. Salmo 2:1 dice: porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. En Lucas 11:23 dice: el que no está conmigo, mire lo que Cristo le dice a los judíos: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estos que se dicen cristianos hoy en día, estos falsos pastores, apóstoles, profetas, fíjense en el Cristo. Y Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fue posible, aún a los escogidos. Persiguen los seguidores de Cristo, porque como Yahshua dijo, quienes persiguen a sus seguidores no lo persiguen a él mismo. En Hechos capítulo 9, versículo 5 dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, esta fue la convención de Saulo, cuando Saulo se convirtió a Cristo. Mire, él dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo Saulo. Y le dijo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Dicen ser cristianos, estos católicos y evangélicos de hoy en día, dicen ser cristianos, mas hacen las cosas equivocadas y engañan a su prójimo, mi querido mío, engañan a las otras personas. En Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré claramente: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldades o hacedores de iniquidades. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ya el apóstol Pablo lo estaba diciendo en aquel tiempo, allá, ante la destrucción de aquel mundo, ante la venida de Cristo, de aquellos que se disfrazaban de falsos apóstoles, falsos profetas, se disfrazan como obreros fraudulentos. Y hoy en día también está pasando estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, que se disfrazan de santos y hablan en el nombre del Señor para poder sacar el dinero de su bolsillo
y poderlo engañar y esclavizarlo a su denominación, a la denominación de ellos que llaman de iglesia, es cual es la falsa iglesia, esa no es la iglesia de Dios. Más allá de hablar de individuos, mi querido amigo, que actúan como un anticristo, la Biblia también dice, y la Biblia también se refiere a ello colectivamente, como el anticristo. Según de Juan, capítulo 7, versículo 7, lo dice. Es un solo capítulo que tiene según de Juan. Versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido al mundo que no profiesan que Cristo Yahshua ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. El anticristo surgió en la época de los apóstoles, mi querido amigo, y está activo desde entonces, de hace 2000 años atrás para acá. Esos anticristos están activos. La Biblia decía que eso iría a suceder, mi querido amigo, y sucedió y sigue sucediendo. En 1 Juan capítulo 4 versículo 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne no procede de Dios, y este es el espíritu del anticristo, cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Se está refiriendo Juan allá en el mundo de Israel. Le estaba hablando a los judíos y ya está en aquel mundo de Israel. ¿Cómo nosotros podemos identificar a un anticristo? Es muy fácil, mi querido amigo. Ellos divulgan ideas erradas, ideas equivocadas sobre Yahshua. Mateo 24, versículos 9 y 11 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Miren, lo que estoy leyendo fue Cristo hablándose a los judíos de aquella época. Versículo 10 dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sucedió allá en la gran tribulación, en la destrucción de aquel mundo, y esto está sucediendo ahora también. Los anticristos no aceptaron a Yahshua de Nazaret, que dijo cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, el reino de Dios no es material, no es físico. Los líderes religiosos, sean católicos, sean evangélicos, dicen que el Jesús de ellos domina los gobiernos humanos, Jesús de ellos. Mas eso va contra Yahshua de Nazaret. Va en contra de lo que habló Yahshua de Nazaret en aquella época. Que dijo en Juan, el libro de Juan, dijo Yahshua de Nazaret, Juan 18, 36 dijo, respondió Yahshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, es espiritual, mi querido amigo, y ya está en nosotros. Ellos dicen que Jesús de ellos, los católicos y los evangélicos dicen que Jesús de ellos es su Señor. Mas no obedecen a Dios, no obedecen a nuestro Padre Celestial, no obedecen. Obedecen a un Jesús inventado por la religión católica en el año 3. En el siglo III, por el emperador Constantino, cuando inventó la Biblia, y después del año 1500 que salieron los protestantes del catolicismo y colocaron la religión las protestantes, los evangélicos, inventaron ese tal Jesús y obedecen esa doctrina inventada por ellos, no obedecen al Padre de los cielos. Entonces, ellos no obedecen a nuestro Padre Celestial, ellos obedecen a Jesús inventado por el catolicismo y por los evangélicos, mas no obedecen a Dios. ¿Cómo se predica las buenas nuevas del reino de Dios, mi querido amigo? Mire lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Y esto fue en el antiguo pacto. Ahora estamos en la gracia de Dios. Pero mire lo que Cristo le dice a sus discípulos. Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo hablándole a sus discípulos. Y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, estos vagabundos pastores y apóstoles y profetas
Ellos no van y hacen discípulos. Ellos van y hacen esclavos para poderle sacar su dinero. Esclavos de ellos. Conclusión, mi querido amigo. El anticristo es todo aquel que se levanta contra la enseñanza de Dios, de su doctrina en la gracia de Dios. Es decir, la religión católica y todas las denominaciones evangélicas son los anticristos. Son los que se han levantado con una falsa enseñanza de la gracia de Dios. Ellos mezclan la ley de Moisés con un poquito de la gracia de Dios. Lo que más le conviene, se lo meten. Y meten la ley de Moisés y distorsionan todo eso para vivir la costilla de esos pendejos. No todo aquel que dice ser cristiano, mi querido amigo, tiene el reino de Dios dentro de él. No todo aquel que dice ser cristiano. Solo son aquellos que son escogidos antes de la fundación del mundo y hacen la voluntad de Dios, mi querido amigo. Necesitamos oír atentamente lo que nos dice el Espíritu de Dios. No confunda lo que le dice el Espíritu de Dios con lo que le dice su conciencia, ¿verdad? Entonces necesitamos oír los escogidos de Dios, que todavía hay muchos escogidos de Dios confundidos en esa religión, que yo sé que muy pronto van a salir también de ahí. Lo que nos dice el Espíritu de Dios. Recuerden que no es oír lo que escucha desde que nació de la religión, siglo tras siglo, no. Es lo que dice el Espíritu de Dios, y no lo que dice su conciencia. El Espíritu de Dios le habla, muy diferente a lo que piensa usted y a lo que desea su corazón. Le habla muy diferente. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es hijo de honra de Dios. Recuerda, la voluntad de Dios no es obra de la carne. La obra ya fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Ya esa obra fue hecha. La obra de Dios ya fue hecha por Cristo, Yahshua, en la cruz del Calvario. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, mire lo que el apóstol Juan le está diciendo a los judíos. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, lo que Cristo le dice a los judíos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, vea físicamente y cree en Él, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Son palabras dichas para los judíos cuando Cristo Yahshua estaba en la carne, cuando Dios estaba en la carne. Entonces, todo aquel que vea físicamente al Hijo de Dios, tenga vida eterna. Si vemos eso, verso ahí, mi querido amigo, es posible hablar de Yahshua como Señor. En Efesios 2, versículos 8 y 9 también dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Esa salvación no proviene de ninguna denominación evangélica ni del catolicismo. Esa salvación ya vino por Dios y ya fuimos salvos ahora en la gracia de Dios antes de haber nacido. Ya nacimos salvos, bendecidos, perfectos en forma espiritual, bautizados. Ya fuimos. Mira el versículo 9 dice, no a base de obra, para que nadie se glorifique. Los evangélicos le mandan a hacer obras carnales a sus esclavos, a esos ignorantes que están esclavizados en esa reunión, para ellos ser salvos. ¿Ser salvo de qué? Si ya los escogidos de Dios ya nacieron salvos. Es un lavaje de cerebro, una mentira que le meten en la mente para ellos seguir cautivos en esas denominaciones y hacer lo que dice el vagabundo del pastor. Más nada. La Escritura no nos dice que somos salvos por las obras. La Escritura no dice nada que somos salvos. Pero los evangélicos sí le dicen a usted que usted es salvo por las obras que usted haga. Obras son dadas para hacer, mi querido amigo, después que ya nacimos salvos. Son obras atribuidas a nosotros por el Espíritu Santo y no por un hombre natural. Y estas no son obras para salvación, mi querido amigo, porque ya nacimos salvos. Son obras para glorificar al Padre que habita en cada uno de nosotros. Ya no está en los cielos, ya el Padre habita en cada uno de nosotros. Necesitamos tener en la mente, mi querido amigo,
la diferencia entre voluntad y obra. Ahí dice en Mateo 7, 22, 23, aquellos que hicieron milagros, hicieron prodigios, echaron fuera demonios, ¿fueron salvos o no fueron salvos? No fueron salvos. No fueron salvos. ¿Quiénes son este pueblo que colocaron su aceptación sobre profecía y expulsar demonios ahí en Mateo 7? Supuestamente lo hicieron en el nombre del Señor. Estos son los falsos profetas y profesores de aquella época, y lo hay en esta época también. Observe que Yahshua dijo: nunca os conocí. Le dijo a esos que dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos un milagro. Yahshua dice: nunca os conocí. Eso solo puede significar que esas personas no nacieron del Espíritu de Dios, mi querido amigo. En el Antiguo Testamento también leemos la palabra que fueron reveladas a Jeremías acerca de los falsos profetas en los últimos días. En días prósperos ustedes podrán entender claramente muchas cosas, mi querido amigo, si son los escogidos de Dios. Jeremías 23, versículos 20 y 21 dice: no se apartará la ira de Yahweh hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los designios de su corazón, y los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El mundo está lleno de falsos profetas, pastores y apóstoles, mi querido. En los días actuales está lleno, que hablan por medio de un espíritu mentiroso, un espíritu engañador, o sea, por su propia conciencia hablan. Estos falsos profetas, pastores y apóstoles hablan en el nombre de Dios para poder engañar a las personas, para poder sacarle su dinero, para poder esclavizarlo en esa denominación. Ellos hablan en nombre de Dios, mas su mensaje es un mensaje de engaño, un mensaje de mentira, un mensaje equivocado. Es un mensaje de prosperidad, y de esa prosperidad una bendición material, cuando la bendición, ya nosotros nacimos bendecidos, es una bendición espiritual. Las personas serán y son amantes de sí mismos, mi querido amigo. Amantes del dinero, son soberbios, arrogantes, blasfemos. Según de Timoteo, Pablo se lo dice en una carta a Timoteo, según de Timoteo 3:2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y usted sigue leyendo el versículo 3 también. En Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá al uno y amará al otro. Se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Estos pastores de hoy en día, de esos templos evangélicos, llamado iglesia por ellos, que no es la iglesia de Cristo, son amadores del dinero, son avaros, son vanagloriosos, son mentirosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de Dios. Son ingratos e impíos, mi querido amigo. Así que mucho cuidado. Yahshua describió a aquellos que serían capaces de invocar su nombre en el día de juicio allá en el pasado. Lo escribió en el pasado. Pero eso lo podemos traer para ahora, y Yahshua de Nazaret también lo describió a aquellos que son avaros, que son vanagloriosos en los días actuales también, que utilizan el nombre de Dios. Los hijos de Dios practican en Gálatas 5. En Gálatas 5, los hijos de Dios, los hijos de honra. Pero todos son hijos de Dios, pero yo aquí estoy hablando de los hijos de honra. 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, mi querido amigo. Y ya en el pasado también, Isaías, el profeta Isaías, describe
los pastores del pasado y los pastores de hoy en día, mi querido amigo. Isaías 56, 10, 11. Aquellos pastores que son unos perros, que son todos. Dice así: sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar, deliran, se acuestan, amigos de dormir. Y esos son perros comilones, son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Te ha visto aquí en Brasil, allá en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier país que usted esté. Cada pastor busca su propio camino. Cada pastor busca su propia doctrina, su propia enseñanza. Y aquí Isaías lo dice, Isaías 11, 56, versículo 6. Y esos perros comelones son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos, todos esos pastores siguen sus propios caminos. Cada uno de ellos busca su propio provecho. Cada uno de ellos va por su lado. Usted lo ve en cada denominación evangélica. Cada uno de ellos busca su propio camino, su propia doctrina, sus propias enseñanzas, su propia forma de robar y de engañar a las personas. Como saber mentir, hacen cursos para mentir, para colocarle una filosofía, una psicología a la persona, poder lavar su cerebro y engañarlo fácilmente. La Biblia es muy clara. Y aunque la Biblia tiene muchas cosas distorsionadas porque fue inventada por el hombre, la Biblia fue inventada por el catolicismo y reformada más de 10.000 veces por los hombres, los llamados evangélicos, reformada para su propia doctrina. Quitaron muchas palabras, añadieron muchas palabras para su propia doctrina. Esos pastores son comilones, ellos mismos buscan su propio camino, mi querido amigo, para poder engañar a la gente, poder sacar su dinero, meterle su propia doctrina, hablarle en el nombre de Dios, cuando Dios no le habla a ellos para nada, ni le habla a usted a través de un hombre. Dios le habla a usted directamente porque ya Dios habita en usted. Dios no tiene la necesidad de hablarle a través de otro hombre, de hablarle a través de mí, de hablarle a través de otra persona. No. Dios a sus escogidos le habla directamente a ellos porque ya Dios habita en cada uno de sus hijos de honra, mi querido amigo. Gracia y paz para cada uno de ustedes.